Hola, ¿cómo está? Bienvenido a un nuevo tutorial con Greta Wings y en esta ocasión continuaremos confeccionando a nuestro Luigi. En el vídeo anterior ya realizamos gran parte de su cuerpo. Si aún no ha visto esa primera parte, en la descripción de este tutorial usted podrá encontrar el enlace. Es importante que lo vea, pues allí le muestro la totalidad de materiales que estaremos utilizando. En esta segunda parte vamos a realizar detalles de su overall y además vamos a confeccionar todo lo que es la forma de su cabeza, sin más ningún detalle. Así que si está al día, pues continuemos. Antes de continuar con la cabeza, hagamos el detalle del overall. En esta ronda donde hemos cambiado de color y dejado las hebras libres, tenemos un total de 42 puntos. Pues esos 42 puntos divididos entre 3 nos da a 14 puntos. Vamos a dejar 14 punticos por delante, 14 puntitos por detrás para dos piezas que serán iguales. Y a cada lateral dejaremos un total de 7. Vamos a contar juntos. Yo voy a estar comenzando aquí, he tomado los 14 más centraditos. Si para usted es diferente y no le cae a la misma distancia del cambio de color, está bien, tan solo utilice 14 puntitos. Vamos a contar juntos. 1, 2, 3, porque aquí está el cambio. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Aquí donde he colocado el alfiler. Contemos el lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En el frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y por lógica, pues nos van a quedar 7 en este lateral. Ahora, voy a hacer la pieza de aquí atrás o la de adelante, que ambas serán iguales. Ya regreso, la tendré lista. Recuerde que nuestros amigurumis yo los voy diseñando la mayoría y grabando en el mismo momento. Por esa razón, pues ahorita estoy diseñándolo. Ya he tejido la pieza de atrás. He comenzado aquí donde primero tenía el alfiler. Y para la pieza de adelante haremos exactamente lo mismo. Estaremos comenzando aquí donde tengo el alfiler. En esta posición el cuerpo, de abajo hacia arriba el gancho, vamos a insertar y tomar la hebrita de color azul rey. Sé que será un poquito complejo, pues ya el cuerpo está relleno, pero es la mejor forma de que nos quede pues bien derechito en el frente esta pieza. Una cadena a modo de subir. Esta cadena luego se va a perder cuando alemos la hebra y justo en la misma hebra vamos a comenzar a realizar 14 puntos bajos. A su vez iré asegurando la hebrita del inicio. Un punto bajo, hebrita de color azul rey, 2, ahí con mucha paciencia, 3, 4 y así continuaré hasta llegar a donde está el alfiler, o sea, hasta realizar 14 puntos bajos. Ya he realizado 14 puntos bajos en la primera ronda. Desde la ronda 2 y hasta la 8 estaremos girando el tejido y realizando 14 puntos bajos, comenzando justo en el primer huequito. Un punto bajo, vea cómo yo tomo la pieza, 2, 3 y así continuaré hasta llegar al otro extremo y completar 14 puntos bajos. En la ronda 3 gire y 14 puntos bajos y así hasta la ronda número 8. Cuando usted termine la primera pieza de atrás, puede hacer una cadena, cortar hebra y listo, ya quedará seguro. Sin embargo, de la segunda pieza que usted realice, en este caso es la de adelante, pues no corte la hebra porque vamos a continuar. Vamos a hacerle un borde y para este borde lo primero será girar
y 14 puntos bajos. Les voy a mostrar un poco cómo yo lo voy a hacer. A su comodidad va a ir insertando el gancho en la medida que pueda, pero tal vez quiera ver. Si no le interesa, pues tan solo adelante un poquito el vídeo, pero están solo puntos bajos durante todo el borde. Voy a comenzar aquí en el primer huequito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Para bajar voy a realizar otro punto más en la esquina, o sea que en cada esquinita siempre vamos a realizar 2 puntitos. Y luego vamos a estar bajando e insertando el gancho donde podamos. Me refiero a que en el huequito donde más cómodo le sea, ahí haga un punto bajo, pase a un siguiente huequito. Casi siempre donde más cómodo es insertar es en el centro de 2 vueltitas. Vea donde yo lo inserto, pero en realidad usted puede hacerlo donde guste. Tan solo que vaya quedando un bonito acabado es lo importante. Si no le resulta, extrae el gancho y pasa a otro puntito. Muy importante, en esta esquinita voy a hacer un punto bajo, pues en el último de los 14 de la primera ronda, ahí siempre voy a hacer un puntico bajo. Y luego continuaré en las hebras que me quedan libres. Un puntico por cada hebrita que tenemos y luego aquí en esta esquinita un punto y acá arribita pues 2 puntos. Y así continuaremos durante todo el borde. Cuando termine el último puntito de aquí de la esquina, vamos a cortar hebra dejando suficiente hebra para ahora cerrar con agujita lanera. Y para este cierre, en este puntito que sigue, no, en el siguiente, o sea que nos vamos a saltar un punto, tomamos la cadena de esta manera y luego volvemos a introducir donde mismo, en el último punto que hemos acabado, extrayendo hacia detrás. De este modo formaremos una cadena más encima del puntito que nos saltamos. Vamos a asegurar y esconder la hebrita y habrá quedado lista esta pieza y también la de atrás. Para los tirantes estaremos trabajando en la pieza de atrás. Entonces vamos a trabajar en 14 puntitos, así que el puntito de la esquina, ahí estaremos comenzando el primer tirante. Para el primero ocuparemos 7 puntitos y para el segundo los 7 restantes. Insertamos el gancho en la esquinita, tomamos lazada y comenzaremos con una cadena. Y en la misma base comenzaremos a realizar 2 puntitos bajos, uno en la misma base y otro en el punto que sigue. Luego que halemos la hebra, esa cadena de subida prácticamente se va a perder. Le siguen 2 medios puntos altos. 1 y 2. Un punto alto y una disminución de punto alto. Iniciamos el siguiente punto alto y ahora lo cerramos los dos juntos. Habremos acabado esta primera ronda con 6 puntos. Para la ronda número 2, primeramente giramos y vamos a comenzar con una disminución. Esta disminución es de puntos bajos, pero la vamos a hacer en la forma tradicional. Insertamos y extraemos una hebra, insertamos en el siguiente punto, extraemos otra y ahora lo cerramos las dos juntos. Le siguen 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Habremos acabado con 5 puntos. Para la ronda 3,
giramos, siempre estaremos girando e iniciaremos con 3 puntos, comenzando en el primer huequito. 1, 2 y 3. Le sigue una disminución en la forma tradicional. Habremos acabado esta ronda con 4 punticos. En la ronda 4 giramos y vamos a iniciar con una disminución. Y seguido 2 puntos bajos. 1 y 2. Esta ronda 4 la hemos acabado con 3 puntos. Y desde la ronda 5 y hasta la 22 estaremos girando el tejido y 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Así continuaremos en las siguientes rondas. Gira el tejido y 3 puntos bajos hasta la ronda número 22. Y cuando acabe la ronda 22 vamos a cortar hebra dejando suficiente hebra para ahora unir a la parte de adelante una cadena a modo de asegurar y listo. Vamos a comenzar el siguiente tirante. Para el segundo tirante necesitamos 7 puntos. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y no me queda en el mismo extremo, así que por esa razón voy a estar dejando un puntito en el medio. Pero si a usted le queda 7 exacto, pues sería lo ideal. Vamos a iniciar tomando una lazada y subiendo con 3 cadenas. 1, 2 y 3. En los siguientes puntos haremos una disminución de punto alto. Un punto alto, iniciamos otro y lo cerramos los dos juntos. Le siguen 2 medios puntos altos. 1 y 2 y para terminar 2 punticos bajos. 1 y 2. Esta primera ronda la hemos acabado con 6 puntos. En la ronda 2 giramos y vamos a iniciar con 4 puntos bajos, iniciando en el primer huequito. Un punto bajo, 2, 3, 4 y le sigue una disminución. Tomamos de la disminución de punto alto y luego el siguiente puntico de las cadenas. Hemos terminado esta ronda 2 con 5 puntos. En la ronda 3 giramos, siempre estaremos girando e iniciaremos con una disminución en la forma tradicional. Le siguen 3 punticos bajos. 1, 2 y 3. Hemos acabado esta ronda con 4 puntos. Para la ronda 4 giramos el tejido y vamos a iniciar con 2 puntos bajos. 1 y 2. Le sigue una disminución. Hemos acabado esta ronda con 3 punticos. Desde la ronda 5 y hasta la 22 giramos el tejido y realicemos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Continuemos girando el tejido y por cada ronda realizando 3 puntos bajos hasta la ronda 22. Y cuando acabe la ronda 22, corte la hebra, una cadena y extraemos. Ya estará seguro y estas hebritas nos van a servir para ahora unir a la parte de enfrente y luego colocar el botón. Ya tengo lista una unión y también el botón. Primeramente la unión y para ello aquí he terminado el tirante y tengo ya la agujita lanera y lo que haré será bajar de modo tal que me quede hacia adentro. Vean, esta es la parte de arriba y esto me ha quedado hacia adentro. Y aquí voy a asegurar para que no se me vaya a correr ahora que haga la unión. Asegure un poquito. Y una vez seguro podremos unir. Para esta unión vamos a estirar bien fuerte o como usted prefiera.
Estaré haciendo la unión y dejando libre la puntita como aquí, o sea, voy a dar puntaditas aquí, tantas como sean necesarias. Esto no es nada específico, esto usted lo puede hacer como guste. Tantas puntaditas como considere necesarias. Recuerde que encima luego irá el botón. Y siempre logrando que quede libre, separadito de la parte de abajo que está en verde. Entonces voy a continuar dando puntadas, asegurando y escondiendo la hebra. Hecha esta unión, así me habrá quedado. Vamos a hacer el botón. Bien sencillo. Para este botón ocuparé hilo de color amarillo. Este en especial es amarillo mango. Iniciaremos con un anillo mágico. Y dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo. Y en la ronda segunda y última haremos 6 puntos bajos nada más. Puede colocar marcador si lo cree necesario. Un punto bajo. Este me ha quedado un poquito abierto para que me sea más cómodo. No importa. 2. Voy enderezando el botón. 3. 4. 5. Y 6. Voy a cortar la hebra dejando suficiente hebra para ahora cerrar y luego unir. Esta hebrita del inicio la voy a cortar un poquito más y la voy a acomodar aquí en el centro. Esto no va a llevar más relleno, no lleva relleno. Con esa hebrita del inicio ya es suficiente. Voy a colocar agujita lanera. Y una vez lista la aguja lanera, vamos a cerrar como suelo cerrar la mayoría de nuestros amigurumis. Una hebrita de adentro hacia afuera, otra de afuera hacia adentro. Solo las hebritas delanteras, así lo hago yo, pero en realidad usted puede cerrar como guste. La voy por 4, 5, 6 y una vez más donde iniciamos. Halo bien fuerte y así me quedará cerradito y pues vamos a ubicarlo aquí. Esto usted lo puede hacer pegado si gusta, perdón. Pero bueno, yo lo voy a estar cosiendo, pues ya tengo la hebrita lista y lo coseré lo más parejito posible con el otro que ya he puesto. Entonces puntaditas, asegure y esconda la hebra. Después de terminados los detalles del overall, pues vamos a continuar con la cabeza. Para la cabeza estaremos realizando en la ronda número 63 un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y le sigue un aumento. Estaremos repitiendo un punto bajo y un aumento durante toda la ronda y la acabaremos con 27 puntos. En la ronda 64 realicemos 27 puntos bajos sin aumento ninguno. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar la ronda. También la ronda 65 la he tejido de 27 puntos bajos, así como usted puede verlo en los subtítulos. En la ronda 66 iniciemos con 2 puntos bajos. 1 y 2 y seguido un aumento. Y esto estaremos repitiendo durante toda la ronda. 2 puntos bajos y un aumento y acabaremos con 36 puntos. En la ronda 67 realicemos 36 puntos bajos. 1,
2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar la ronda. He tejido hasta la ronda 69 36 puntos bajos por cada ronda. En la ronda 70 iniciamos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Le sigue un aumento. Y esto estaremos repitiendo durante toda la ronda, 5 puntos bajos y un aumento, y la acabaremos con 42 puntos. En la ronda 71, 42 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar la ronda. Iniciemos la ronda 74 con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le sigue un aumento y esto estaremos repitiendo durante toda la ronda. 6 puntos bajos y un aumento y la acabaremos con 48 puntos. Iniciemos la ronda 75 con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Seguido un aumento. Vamos a repetir durante 5 veces 7 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el aumento. Repetiremos 7 puntos bajos y un aumento 4 veces más y nos quedarán 4 punticos para terminar la ronda. Y en los 4 punticos que nos han quedado haremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Habremos acabado esta ronda con 54 puntos. Y en la ronda 76 haremos precisamente 54 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y tantas rondas como usted ya puede ver en los subtítulos. Hasta la ronda 84 he tejido 54 puntos bajos. En la ronda 85 iniciemos con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y seguido una disminución. Y esto estaremos repitiendo durante toda la ronda, 7 puntos bajos y una disminución y la acabaremos con 48 puntos. La ronda 86 iniciémosla con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 y seguido una disminución. Vamos a repetir durante 5 veces 6 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y le sigue la disminución y esto vamos a repetir 6 puntos bajos y una disminución 4 veces más y nos van a quedar 3 punticos para terminar la ronda. Y en los 3 punticos que nos han quedado haremos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Hemos acabado esta ronda con 42 puntos. En la ronda 87 iniciemos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Le sigue una disminución y esto estaremos repitiendo durante toda la ronda, 5 puntos bajos y una disminución y la acabaremos con 36 puntos. Lo cierto es que no planeaba colocarle sostén a este cuellito, pero sí lo vamos a hacer porque es bastante fino el inicio de la cabeza y no se sostiene solamente con relleno. Con algo que tenga una puntita vamos a crear un agujero en el cuerpito, introduzca tanto como pueda y cree un agujero para que sea más fácil colocar el tubito de silicón. Este es el tubito de silicón que yo utilizo, es el mismo que se utiliza para las pistolitas, el full size, que es el más grande. Para que entre más fácilmente vamos a crearle una puntita con muchísimo cuidado, por favor. Sé que es un poco peligroso, pero es la forma que tengo de hacerlo y quería que usted viera cómo yo lo hago. Pero por favor, vuelvo y repito, hágalo con muchísimo cuidado si lo hará así como yo. Cree una puntita que sea lo más redondita posible para que entre más fácilmente.
Yo estaré utilizando esta silicón, pero si usted desea utilizar alambre o algún otro material que funcione, claro que sí puede hacerlo. Eso sí, no les recomiendo utilizar un palito de madera, porque con el tiempo un niño jugando puede partirlo y ya luego no tendrá arreglo. Yo le voy a quitar todos esos filos, pero en realidad siempre va a entrar fácil la silicón, siempre y cuando usted le haga una puntita. Y ahora sí, usted puede cortarlo ahora o luego de haberlo introducido tanto como pueda. Yo lo voy a hacer así, voy a introducirlo primero y luego voy a cortar lo que sobre. Yo lo voy girando y de ese modo pues entra fácilmente. También depende mucho del relleno que usted haya colocado. Yo relleno muchísimo, por esa razón pues está bien ajustadito y me cuesta un poco pues introducir el tubito de silicón. Una vez ya lo tenga dentro, entonces corte lo que reste. No tiene que llegar hasta arriba, hasta el medio de la cabecita ya es suficiente. Muy importante ahora al colocar relleno. Vamos a estar colocando relleno siempre alrededor de la silicona. No basta la silicona. Si no coloca suficiente relleno, este tubo de silicón no tendrá soporte y con el tiempo se va a mover demasiado. Así que coloque tanto relleno como soporte esta cabecita. Apoyándose de un palito, lo va apretando y apretando y coloque cada vez más relleno. Siempre que soporte el tejido, usted coloque relleno. Ya he colocado bastante relleno y vea cómo he mantenido la silicón lo más centradita posible. Y ahora sí continuemos con la ronda 88. En lo adelante usted puede ir colocando más relleno si así lo considera necesario. En la ronda 88 comencemos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Le sigue una disminución. Y así continuaremos repitiendo 4 puntos bajos y una disminución hasta completar la ronda con 30 puntos. En la ronda 89, 3 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3 y una disminución. Y esto es lo que estaremos repitiendo durante toda la ronda, 3 puntos bajos y una disminución, y la acabaremos con un total de 24 puntos. En la ronda 90 vamos a repetir 2 puntos bajos y una disminución. 1, 2 y una disminución. Esto vamos a estar repitiendo durante toda la ronda y la acabaremos con un total de 18 puntos. En la ronda 91, un punto bajo y una disminución. Un punto bajo y una disminución. Continuaremos repitiendo lo mismo hasta terminar la ronda con 12 puntos. Y en la ronda 92 y última, 12 puntos bajos. Es más fácil para mí cerrar haciendo 12 puntos bajos que 6 disminuciones, pero usted lo puede hacer a su gusto. Eso sí, haciendo 12 puntos bajos, usted va a poder colocar más relleno. Una vez termine la ronda 92, vamos a cortar la hebra dejando hebra suficiente para ahora cerrar utilizando agujita lanera. Retire el marcador y vamos a colocar más relleno porque esta cabecita sí soporta más relleno. En mi caso yo utilizo muchísimo este palito de madera que ya se lo he mostrado cuando creamos el agujero en el cuellito. Pues así yo lo voy introduciendo, pues queremos que esta cabecita aquí encima quede redonda. Esto soporta muchísimo relleno más. Así que coloque tanto relleno como usted considere necesario. Vea, todo esto tiene que subir un poco más, le falta. Una vez bien redondita la cabezota aquí arriba, pues vamos a cerrar utilizando la agujita lanera. Yo tomo las hebritas delanteras, pero en realidad usted puede hacer este cierre como guste. Esto no se verá luego de colocar el gorro. Ya llevo 2 puntos, otro de adentro hacia afuera, 3, 4 y así continuaré hasta cerrar, tomar todas las hebritas y cerrar totalmente.
Ale bien fuerte y así se va a cerrar. Asegure y esconda esta hebra. Hasta aquí esta segunda parte. En la tercera parte estaremos realizando todos los detalles que le faltan al rostro, además el gorro con el cabello. Así que hasta esa tercera parte. Chau, chau.